La Primera Guerra Mundial, o también llamada la Gran Guerra, fue el conflicto armado más grande hasta la fecha. Empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Primero de todo, y para entrar en contexto, vamos a ver cómo estaba el mundo en aquella época. Alemania, Francia y el Reino Unido tenían colonias repartidas por todo el mundo, y rivalizaban entre ellos para colonizar la mayor parte de territorios, en Asia y sobre todo en África. España, Italia, Bélgica y Portugal también rivalizaban para intentar colonizar todos los territorios posibles. Al mismo tiempo, y en consecuencia, surgió una fuerte competencia armamentística y militar. Los diferentes países, si querían formar parte de las mayores potencias mundiales, debían tener un arsenal en consecuencia, así como dominar el comercio internacional de armas. Este periodo se conoce como la Paz Armada, que fue de 1871 a 1914. Todos los países se armaban y preparaban en silencio. Pero este no era el único problema. En la guerra franco-prusiana, que se libró entre 1870 y 1871, los prusios, posteriormente alemanes, y sus aliados ganaron a Francia. Una de las consecuencias de esta derrota fue la pérdida de las provincias de Alsacia y Lorena. Esto provocaría muchas tensiones entre Francia y Alemania. Además, en el este de Europa, el Imperio austrohúngaro y el Imperio otomano estaban en un proceso muy complicado. Varios pueblos que habían estado bajo sus imperios se independizarían, alguno de ellos con la ayuda de Rusia. Todos estos conflictos o rivalidades, y muchísimos otros, provocaría que se crearan diferentes alianzas, que acabarían por formar dos bloques, bastante bien definidos, la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente estaba formada por el Reino Unido, Francia y Rusia. La Triple Alianza estaba formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Pero además, Rusia se había aliado con los nuevos países independizados del Imperio Austrohúngaro, principalmente con Serbia y Montenegro. Así que la tensión en Europa era máxima. La frontera de Francia por el este estaba muy bien defendida, por lo que los alemanes optaron por invadir Francia desde Bélgica, que era un país neutral, así que a Bélgica no le quedó otra que entrar en la guerra con los aliados. Por otra parte, al Reino Unido, que en un principio se abstuvo de apoyar a su bloque, no le quedó otro remedio que declarar la guerra a Alemania, y en consecuencia al Imperio Austrohúngaro, y apoyar de esta forma a Bélgica y Francia. Al inicio de la guerra, militarmente hablando, Francia estaba muy atrasada. No utilizaban camuflaje, realizaban cargas con bayonetas y caballos y no utilizaban cascos. Así que los alemanes avanzaron por Bélgica, que no ofreció mucha resistencia, y llegaron rápidamente a Francia, donde tomaron territorios prácticamente hasta París. La ofensiva inicial de Alemania fue muy exitosa. Las bajas francesas, el primer mes de combates, superaron los 260.000. Los alemanes, al ser la fuerza de ocupación, pudieron elegir mejores posiciones, donde detener el avance de franceses e ingleses. A finales de 1914, las tropas alemanas estaban fuertemente aferradas a sus posiciones en Francia, pero los alemanes no habían conseguido su objetivo de capturar rápidamente Francia para centrarse en el otro frente, lo que equivalía a una derrota estratégica. Rusia empezó a atacar con mucha fuerza las posiciones del Imperio Austrohúngaro, que por su parte fue incapaz de derrotar a los serbios. Así que Alemania tuvo que reubicar parte de sus tropas para recolocarlas en el este y defenderse de Rusia. Con esta maniobra, los alemanes consiguieron defender y estabilizar el frente, e incluso ganarle algo de territorio a Rusia. Tras la batalla de Tannenberg, que provocaría más de 170.000 bajas rusas por solo 12.000 bajas alemanas. La utilización por parte de Alemania del ferrocarril fue clave en la victoria. En septiembre de 1914, en el frente occidental, Alemania se encuentra ya a las afueras de París, y la caída de la capital parece algo seguro. Pero un mensaje alemán, enviado por error sin codificar, es captado por una antena colocada en lo alto de la Torre Eiffel, que da información a los aliados de que las tropas alemanas están agotadas. Por lo que franceses y británicos realizarían un contraataque. Todos los taxis de la ciudad transportarían soldados al frente, y son los aliados quienes ganan esta batalla, conocida como la batalla de Marne, que causaría 500.000 de bajas en ambos lados. Con ella, la guerra móvil llegaría a su fin. Ambos bandos se concentraron en cavar trincheras y construir fortificaciones.
desde el Mar del Norte hasta la frontera de Suiza, y así comenzaría la llamada Guerra de Trincheras. Las trincheras nunca eran rectas, se cavaban en un esquema dentado. Esto provocaba que si algún enemigo ganaba acceso a algún punto, no podía enfilar la trinchera completa, y si caía algún obús, la metralla no podía llegar muy lejos. Estos sistemas de trincheras estaban apoyados por miles de piezas de artillería que bombardeaban las posiciones enemigas. En medio de ambas trincheras estaba la Tierra de Nadie, una zona llena de alambradas, cráteres, minas y cadáveres. Estas guerras de trincheras fueron de lo más brutales y mortales. Las tácticas que seguían ambos bandos eran las de enviar soldados oleada tras oleada contra la trinchera enemiga. Cientos de miles de soldados murieron en estos ataques suicidas, sin ningún sentido. Las condiciones de vida en las trincheras eran muy malas. Los soldados vivían en agujeros llenos de barro y repletos de ratas, piojos, enfermedades y cuerpos en descomposición. No podían apenas dormir debido a los fuertes bombardeos, y convivían con el miedo a morir en cualquier momento. Apareció una enfermedad llamada fatiga de combate, provocada por todas las condiciones mencionadas. Al principio, se fusilaba a aquellos que sufrían fatiga de combate, hasta que se descubrió que era una enfermedad mental real. Aparecieron también otras enfermedades, como el pie de trinchera, una infección provocada por tener constantemente el pie mojado, a temperaturas bajas, y provocaba la amputación del miembro. Siguiendo con la guerra y con la estabilización de los frentes europeos, la guerra llegó a más sitios. Australia tomó las posesiones alemanas en Nueva Guinea. En África, los aliados empezaron a tomar las colonias alemanas. La guerra de desgaste que se planteó en un principio complicó mucho las cosas a Alemania, que además sufría un bloqueo marítimo en el Mar del Norte, por parte del Reino Unido. A todos estos problemas se sumó que Japón también le declaró la guerra, ya que querían hacerse con los territorios alemanes en el Pacífico. Alemania necesitaba urgentemente aliados, así que en 1915 encontró uno, el Imperio Otomano, que se unió a las potencias centrales. Los otomanos tampoco estaban en un muy buen momento. Acababan de ser vencidos por los países de los Balcanes, aquella guerra que provocó la independencia de varios países en el este de Europa. Como recordaréis, en un principio Italia era aliado de las potencias centrales, pero había fuertes tensiones entre Italia y los austrohúngaros. Los aliados aprovecharon estas tensiones y les ofrecieron dinero y territorios a los italianos, que aceptaron, se cambiaron de bando y abrieron un nuevo frente contra los austrohúngaros. Por otro lado, los otomanos, nuevos aliados de las potencias centrales, trataron de atacar a Rusia, pero el frío y su escasa preparación los frenó. En represalia por esta derrota, iniciaron el genocidio armenio, un genocidio en el que los otomanos acusaron a los armenios de colaborar con los rusos, y en el que se acabó con 1,5 millones de armenios. Los otomanos también trataron de tomar el canal de Suez a los británicos, pero también fallaron. Viendo el poco éxito de las acciones otomanas, los aliados, con una flota gigante compuesta por ingleses, franceses, australianos y neozelandeses, atacaron a los otomanos. Pero, tras 10 meses de combates, los aliados fracasaron y los otomanos aguantaron. La batalla de Galípoli acabó en enero de 1916, con un total de 250.000 bajas en cada bando. En Europa, los alemanes empezaron a bombardear con cepelines ciudades inglesas, llevando a cabo los primeros bombardeos aéreos contra población civil en toda la historia. También se pusieron a hundir barcos en el Atlántico, con sus submarinos y sin importar si se trataba de barcos civiles o bien militares. Además, como más daño hicieron los alemanes, fue con su arsenal químico. Empezaron a utilizar gas tóxico a gran escala, que causaba unas muertes horribles a los soldados enemigos expuestos al gas. Estos gases fueron muy efectivos en un inicio, pero enseguida los aliados empezaron a suministrar máscaras antigas a gran escala. Por otro lado, las potencias centrales se aliaron con Bulgaria para invadir a Serbia, que acabaría con éxito para las potencias centrales. En mayo de 1916, en el Mar del Norte, las marinas de Reino Unido y Alemania librarían la mayor batalla naval de la guerra, la batalla de Jutlandia. 250 barcos con 44 acorazados entrarían en combate. Los alemanes fueron quienes causaron más bajas, pero el Reino Unido consiguió sus objetivos estratégicos.
por lo que, más o menos, acabó en empate. Nos trasladamos ahora al frente occidental. En febrero de 1916, los alemanes atacaron la ciudad francesa de Verdún, en la llamada Batalla de Verdún. Los franceses destinarían cientos de miles de hombres para defender la ciudad. Esta batalla se convertiría en un infierno total. Para aliviar esta presión alemana, los aliados iniciaron una ofensiva sobre el río Somme, en junio de 1916. En esta batalla, los británicos introdujeron una nueva arma, que revolucionaría para siempre los campos de batalla: el carro de combate. Su objetivo era el de cubrir a la infantería y destrozar las alambradas. Entre la batalla de Somme y la de Verdún, se cosecharon más de 2 millones de muertes, 900.000 alemanas, 600.000 francesas y 700.000 británicas. En el frente oriental, las cosas iban mejor para Alemania, en donde pudieron avanzar considerablemente, llegando incluso a territorio ruso. En agosto de 1916, Rumanía entró en la guerra en el bando de los aliados, conquistando Transilvania. Pero las fuerzas centrales, incluida Bulgaria, reaccionaron rápidamente e hicieron que los rumanos se tuvieran que retirar. Incluso perdieron una parte importante de su país. Los aliados empezaron a abrir nuevos frentes y a colapsar las defensas de las potencias centrales. El primer paso fue abrir un nuevo frente en Grecia, en donde el rey quería entrar en el bando de las potencias centrales y el primer ministro con los aliados. Finalmente, el rey abdicó y los aliados pudieron entrar por Grecia. El imperio ruso también reactivó su frente contra el imperio otomano. Los británicos, por su parte, también abrieron un nuevo frente en Mesopotamia, en lo que hoy en día es el sur de Irak. La guerra estaba llevando a los países al límite. La población no aguantaba más, y en 1917 estalló una revolución rusa en Petrogrado, que derrocó al zar e instaló un nuevo gobierno. Unos meses después, los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder e instauraron el comunismo. Estalló entonces una guerra civil entre las repúblicas soviéticas o bolcheviques y el ejército blanco o partidarios del zar, que ganarían los bolcheviques después de varios años. Por este motivo, a Rusia no le quedó otra que salirse de la guerra en 1917. Esto tuvo sus consecuencias, ya que los rusos tuvieron que darles mucho territorio a las potencias centrales. Sin la protección de Rusia, Rumanía también se rindió. Todo parecían ser buenas noticias para Alemania, que podía centrarse en el frente occidental. Pero entonces intervino Estados Unidos. Todo estalló cuando los británicos interceptaron un mensaje de los alemanes, dirigido a los mexicanos, en el que se ofrecía mucho dinero y territorios con la condición de que México atacase a Estados Unidos. Por este motivo, los Estados Unidos decidieron entrar en la guerra. Así que, en el bloque aliado, se retira Rusia y entra Estados Unidos. Además, Portugal y algunos países de Latinoamérica también entrarían en la guerra, del lado de los aliados. Los alemanes sabían que su única opción era una última gran ofensiva, antes de la llegada de las tropas estadounidenses. Esto debilitó muchísimo a Alemania. Al llegar a Estados Unidos, Bulgaria cayó. Posteriormente, también lo hizo el Imperio Otomano. Tras ellos, el Imperio Austrohúngaro. Y finalmente, el 11 de noviembre de 1918, Alemania se rindió. La guerra dejó un balance de 17 millones de muertos y una Europa totalmente destruida y pobre, que fue pasto de la gripe española durante los siguientes años. Esta gripe dejaría 50 millones de muertos. Los aliados obligaron a Alemania a firmar el Tratado de Versalles, que estipulaba 1. Pago de reparaciones de guerra por valor de 642.000 millones de dólares, con valor de 2020, una cantidad que Alemania acabó de pagar en 2012. 2. Cesiones territoriales. 3. Desarme y limitación de sus fuerzas armadas. Y 4. Asumir ser los únicos responsables de la guerra. Este tratado humillaba a Alemania y sería causa de la Segunda Guerra Mundial.